Hola, muy buenos días. Bienvenidos a IPG Pathshala Español. Estamos en el paper que se titula Literatura Latinoamericana del siglo XX. Me llamo Murad Ahmad Khan y doy clases de literatura latinoamericana en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Ahora vamos a hablar sobre el módulo llamado Juan Rulfo y su famosa obra llamada El Llano en Llamas. Juan Rulfo y El Llano en Llamas. El objetivo principal del capítulo del módulo llamado Juan Rulfo y El Llano en Llamas es deleitar y promover acercamientos a nivel básico e intermedio a la materia con una bibliografía suficiente para desarrollar las destrezas lectoras al lector con la obra célebre del autor Juan Rulfo, El Llano en Llamas. Se pretende dar un vistazo general sobre la obra y una breve biografía del autor, mediante el uso del sinopsis, resumen de la obra y un texto o fragmento del mismo. El Llano en Llamas es una novela pionera del realismo mágico de América Latina, escrita por Juan Rulfo. Juan Rulfo nació en 1918, cerca de Sayuela, pequeño y pobre pueblo del estado de Jalisco, un estado que está en la parte norte de México, donde la tierra es dura, seca, cálida y decolada. Juan Rulfo vivió toda su vida en Jalisco y se murió en 1986. Durante las revoluciones, esta región sufrió grandemente el hambre y la muerte. Y todo esto se refleja directamente en la obra del gran cuentista. Fue el lugar cual desempeñó un papel importante durante la Revolución Mexicana del 1910, una de las sedes centrales, una de las sedes políticas de varios guerreros y héroes nacionales de México durante la sangrienta Revolución de 1910. Quedó Juan Rulfo huérfano de padre y madre y fue enviado a un orfelinato donde pasó varios años. Así que tuvo una niñez tumultuosa, tuvo
una vida del niño difícil y sufrió por la carencia de recursos durante los primeros años de su vida. El Llano en Llamas es una obra maestra de Juan Rulfo, en la cual se encuentra una serie de 17 cuentos escrita en un bello estilo de lo real y de lo mágico. La novela es un serio pensamiento del autor, por lo cual quiere mostrar, aparte de otros problemas sociales, el problema de la tierra. Ha sido un tema preocupante para él, el tema de la tierra, el tema de la agricultura, el tema de los campesinos, el tema de la gente que trabaja en la tierra. Toda la fama de Juan Rulfo se basa en varios cuentos y 2 novelas. Su primera obra, escrita en 1940, fue una novela sobre la vida en la Ciudad de México, que destruyó por no satisfacerle el estilo y el enfoque. Le faltaban esos aspectos para hacer una novela, una obra, un trabajo exitoso. Publicó Juan Rulfo sus primeros cuentos en las revistas Pan de Guadalajara y América de la Ciudad de México. Fueron los primeros lugares donde él empezó a trabajar como un periodista. Empezó a aportar sus artículos y cuentos. Coleccionó 15 de esos relatos y los publicó bajo el título de uno de ellos, El Llano en Llamas, en 1953. Entrando de lleno a la fama literaria con este delgado volumen, muy elogiado por la crítica nacional y extranjera. Fue la obra que le trajo el reconocimiento internacional justo después de haberle publicado. El Llano en Llamas es una recopilación de cuentos que por primera vez se publica en DF, Distrito Federal, México, en 1953, por Fondo de Cultura Económica, una de las direcciones protagonistas en cultura
y que toma el cargo de organizar las actividades culturales de México. Muchos de los cuentos escritos y recopilados en Llano en Llamas fueron publicados en la revista Pan, América, y otros inéditos por el apoyo financiero de la Fundación Rockefeller en México. El desarrollo de la escena de varios de los cuentos se hace en el pueblo llamado Comala, situada en el estado de Colima, un estado que está en la parte oeste de México. Construye sus relatos a base de frases cortas y directas, con una trama muy esquemática, pero la verdadera complicación está en sus imágenes. Y en el desarrollo de sus personajes. Todos sus paisajes son áridos y los asuntos tienen siempre que ver con el sufrimiento, el dolor, el hambre, la muerte y la lucha del hombre contra el medio estéril. A lo largo y ancho de la obra tiene el objeto de demostrar la miseria de la tierra mexicana, por la que pasa el país en general. Después del fracaso de la Revolución Mexicana en 1917. Entonces hay una gran resaca en varios de sus escritos de los resultados de la Revolución Mexicana, terminada en 1917. La gente vive con miseria en la tierra inútil. El paisaje es árido y seco. Y la gente vive solitaria, silenciosa y sin esperanza. Juan Rulfo, sin duda, es uno de los excelentes narradores de México de la última mitad del siglo XX. Que adopta un nuevo estilo de mezclar lo real con la imaginación y abre un nuevo espacio
para muchos otros autores que le proceden la tradición literaria. Es un protagonista y seguidor del realismo mágico. Y de un tipo de relato que sin romper principalmente con el regionalismo. Así que en los relatos y en los cuentos de Juan Rulfo hay una combinación muy sutil, una combinación muy novedosa de seguir la tradición del regionalismo junto con la nueva introducción del realismo mágico. Es la belleza de los escritos de Juan Rulfo, el narrador destacado de México del siglo XX. A través de sus cuentos en El Llamo, en Llamas, hace adaptación de las situaciones locales a una más amplia visión universal. Otras de las características muy típicas de Juan Rulfo, como las situaciones regionales, locales, nativas, podrían tener una visión mucho más amplia, universal. Juan Rulfo escribe su primera obra en 1940. Que es una novela sobre la vida de México. Que fue un fracaso. Fue una derrota literaria de Juan Rulfo por no haber satisfecho con el estilo y el enfoque del planteamiento del tema que quiere abarcar. Así que el primero fracaso lo tiene por su primer escrito, por su primer trabajo literario, por no cumplirse con los requisitos más básicos de la literatura, de la lengua. Entre los excelentes narradores con que cuenta México, con que siempre ha contado México, es Juan Rulfo, seguidor del realismo mágico y de un tipo de relato que sin romper formalmente con regionalismo, por lo menos en los tipos y escenarios, adapta las situaciones locales a más amplio en visión universal. Juan Rulfo casi no tiene mucho éxito
en sus estilos de escribir la novela. Sin embargo, su fama y reconociendo mayor se celebra a través de varios cuentos y ensayos que ha escrito. Sus primeros cuentos, como ya antes mencionado, publicados en las revistas Pan de Guadalajara y América de la Ciudad de México. Los ensayos y cuentos que ha estado publicando en varias revistas en México, principalmente las dos antes mencionadas, son compilados en su célebre obra bajo el nombre El Llano en Llamas de 1953. Con el simple estilo de hacer las narraciones a base de construir los relatos en frases cortas y directas. Llega Juan Rulfo, el narrador destacado, a la fama literaria por la crítica tanto nacional como internacional. Sin duda, con las frases cortas y directas, también se reflejan las tres muy esquemáticas, pero la verdadera maestría de sus palabras están en sus imágenes y en el desarrollo de los personajes. Todos los personajes e imágenes pintadas por las frases simples demuestran el paisaje árido y los aspectos de la vida mexicana, del campo lleno del sufrimiento, el dolor, el hambre, la muerte, la lucha del hombre contra el medio estéril. La caracterización típica de la personalidad literaria de Rulfo es su habilidad de la recreación de personajes con angustias, sus pensamientos psicológicos, y el dominio de diálogos realistas en tres personajes reales e imaginarios. Sabe crear un excepcional ambiente y al mismo tiempo extraño
detrás del cual se adivina una realidad específica. Y tangible, pero que son presentados a través de los recursos del realismo mágico. Son como inquietantes pesadillas. Juan Rulfo escribe su primera novela reconocida en todo el mundo, literario, titulado Pedro Páramo, en 1955, con el apoyo de la beca de la Fundación Rockefeller. Cuyos antecedentes se ubican en sus cuentos Lubina y el hombre. Rulfo se caracteriza por su habilidad en la recreación de personajes angustiados. Su penetración psicológica, el dominio de diálogos escuetos y realistas, y una capacidad excepcional para crear atmósferas sombrías y extrañas, detrás de las cuales se adivina una realidad específica y tangible, pero que presentada por él mediante los recursos del realismo mágico. Son como inquietantes pesadillas. Supera el criollismo hacia una amplitud universal de los problemas. Aun cuando presenta problemas económicos y sociales. Les da un tratamiento de interés para todos los hombres. En uno de sus mejores cuentos, Talpa, desarrolla en un escenario como los ya descritos, y él desarrolla un escenario como los ya descritos, el tema de la propia confesión y expiación del pasado. No con sentido religioso o moral, sino como medio de presentar las miserias y agonías de la vida. Y en algunas facetas interesantes de la psicología humana. Estilo escueto, desnudo, como las tierras que describe. Después de un largo silencio del mundo literario,
Juan Rulfo publicó La Cordillera de 1966, donde vuelve a mostrar nuevamente su estilo inconfundible mediante un viaje mental rico en evocaciones. Presenta las vidas y destinos de una familia de encomenderos desde sus orígenes hasta el presente. Su gran afán ha sido el de mostrar una realidad que conoce y quisiera que otros también conocieran. Rulfo se ha hecho de un estilo único e inconfundible. Y ha dado nuevos impulsos al cuento en México e Hispanoamérica, mediante una técnica muy bien elaborada que huye de los métodos tradicionales de la narración. Juan Rulfo, sin lugar a duda, ha sido uno de los grandes escritores de todos los tiempos. Juan Rulfo es también un escritor latinoamericano, mexicano, que introduce un nuevo estilo de la combinación del realismo mágico con el regionalismo. En conclusión, Juan Rulfo, a lo largo y ancho de su vida literaria, de su carrera literaria, ha hecho muy pocas producciones de la obra, especialmente de la prosa, pero lo poco que ha escrito le ha traído una fama internacional, un reconocimiento internacional por las novedades que él siempre ha introducido en la lengua española, en la lengua castellana. Juan Rulfo, no cabe la duda que era una de las figuras más fecundas de la letra hispanoamericana de la segunda mitad del siglo XX. La literatura del siglo XX, la literatura latinoamericana del siglo XX, siempre ha de apreciar la aportación de Juan Rulfo y sus escritos. Juan Rulfo siempre es preocupante por las situaciones rurales, por el sufrimiento y una vida estéril, una vida sin esperanzas. Juan Rulfo todo el tiempo siempre hablaba del abandono, de la desesperación del pueblo
a través de estos símbolos él también quería mostrar que en qué situaciones el pueblo estaba. Concluyo diciendo que Juan Rulfo no solamente es un intelectual con mucha visión de la sociedad mexicana y latinoamericana, sino también es un gran autor, es un gran literato que por pocas producciones literarias ha podido demostrar al mundo diferentes corrientes literarias del mundo.